Aleluya, gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos trajeron Biblia este día? Amén. Los que trajeron Biblia, ahora en 1 de Corintios, hermanos, y vamos a leer una porción bíblica ahí para empezar. 1 de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 9. Y le voy a decir que usted y yo, de alguna manera Dios nos incita que nosotros crezcamos, amén. Que nosotros nos esforcemos por entender, amén. Este punto es estratégico para que muchos de los que no han entendido la palabra se esfuercen a buscar de Dios el entendimiento, amén. Aleluya. 2, 6 al 9, amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a adelantar un poquito porque el tiempo siempre nos gana, así es que así vamos a hacerlo, amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dice así, ¿ya lo tienen? Amén. Dice así: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Tome su lugar, dándole la honra y la gloria. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. El verso 5, y ahí de ese mismo capítulo 2, dice la escritura para usted y para mí, de una manera que usted puede visualizar cosas que definitivo deben de fundarse en un propósito que Dios tiene, no en su criterio propio, no en su manera de pensar. Amén. Y dice así el verso 5, dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. O sea, en otras palabras, que aunque usted y yo seamos muy sabios, la sabiduría no debe estar fundada en su sabiduría, en su entendimiento, amén, sino en el poder de Dios. Si nuestra sabiduría está fundada en el poder de Dios, entonces estamos nosotros en la conexión correcta, amén. Porque si hay hombres aquí en la tierra, en nuestros medios, que son muy inteligentes, pero de que les voy a decir que son inteligentes para todo lo terrenal, pero para agradar a Dios están fracasando. Amén. Y les quiero decir, esto quiere decir, cuando dice la palabra de Dios, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, estamos hablando que la sabiduría, para que pueda de una manera manifestarse en el hombre, es necesario que la alcance. Amén. En otras palabras, nosotros no nacemos siendo sabios, sino que nos hace sabios la palabra de Dios y nuestro Dios, de una manera que quedamos en el término correcto cuando nosotros somos sabios en Dios. Dice la escritura en el capítulo 1, verso 7 del libro de Proverbios, dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es cuando usted funda su sabiduría en Dios, para dar principio tiene que tener el temor de Dios, para que usted verdaderamente sea un sabio de los sabios que Dios menciona aquí en la palabra. ¿Amén? Así es que usted y yo tenemos la oportunidad de alcanzarla. Pero ¿cómo se va a alcanzar? Esto quiere decir que usted va a tener que hacer un esfuerzo para alcanzarla. Yo le voy a decir que todas las cosas que valen la pena siempre van a ser un medio donde usted va a tener que esforzarse. Amén. Usted puede mirar incluso en los términos literales, todo atleta, para que pueda ser campeón, tiene que esforzarse. Requiere de una práctica continua, de una perseverancia continua. En otras palabras, requiere de que tome seriedad en lo que va a participar. Amén. Y usted y yo no vamos a participar en cualquier cosa. Vamos a participar en algo que Dios tiene en propósito. Amén. Amén. Por eso dice la palabra de Dios: hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Vamos a hablar de algunas inmadureces aquí. Amén. Y esto algunos de nosotros podamos ser conmovidos, pero mire, Dios quiere conmoverlo para que usted arregle esas situaciones en su persona. Dios quiere arreglar nuestra vida porque quiere que seamos sabios con todo entendimiento, en el temor,
y agradándole a aquel que lo llamó para servir, aquel que lo hizo para servir, amén, a su Creador, amén, gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir que cuando el hombre está en una etapa de su niñez, si usted mira el niño, le voy a decir que comete muchos errores, amén. Pero le voy a decir que el niño, si está en medio de personas que lo están capacitando, como dice la Escritura, ahí en el libro de Proverbios capítulo 22, verso 6, dice la Escritura, instruye al niño en su carrera. Y dice, aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esa instrucción lo va a llevar a definitivo a pasar por cierta disciplina que lo va a ir formando, lo va a ir de una manera llevando a tomar esa dirección correcta en el camino correcto, amén. Pero se trata de que sea sometido a esa disciplina. Pero déjenme decir que aunque sea instruido con los términos de la palabra de Dios, aún en su etapa de niñez va a cometer errores, amén. Miren, todos nosotros, yo creo los que hemos tenido familia, los que hemos tenido niños, nos damos cuenta que los niños, usted le dice, no toques ahí, y parece que es una tentación para él que usted le diga que no lo haga. ¿Y sabe por qué usted le dice? Porque usted sabe que eso lo pone en peligro al niño. Amén. Ahora miren, la etapa de lo que usted y yo hemos experimentado, los que tenemos hijos, muchas veces le decimos, no metas tu mano ahí porque hay un peligro, no hagas esto porque hay un peligro, y le tiene que repetir muchas veces. Pero le voy a decir que el niño en su inmadurez, que no ha alcanzado esa madurez, comete error tras error. ¿Y sabe cómo aprende el niño muchas veces? Por los errores que él comete. Amén. Pero ahora mire en el término espiritual, Dios nos habla, dice, de una y de otra manera para que nosotros vayamos alcanzando madurez, vayamos alcanzando nosotros el entendimiento, que nosotros podamos de verdad hacer las cosas en el orden correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios nos dice que no hagamos alguna cosa, muchos de nosotros en nuestro estado de madurez, ¿saben lo que pasa? Hacemos lo mismo que los niños en su estado y su etapa. Cuando usted es reprendido conforme a la palabra de Dios, usted, yo creo que ha sentido lo mismo que yo sentí en mi etapa de infantería en el servicio de Dios. Cuando me dijeron que no hiciera algo, me enojé. ¿Cuántos se enojaron de aquí? Amén. Y es porque Dios sabía que esa enseñanza a mí me iba a hacer bien. ¿Para qué? Para yo alcanzar esa etapa, iba a tener que ir alcanzándola día tras día. Aleluya. Y cada que me decían que no hiciera algo, a mí parece que me movían por dentro la ira que yo tenía. Amén. Amén. Entonces usted y yo tenemos que mirar que esta etapa usted la pasó, y si no, muchos de alguna manera todavía están siendo impactados por esa etapa. Aleluya. Amén, amén. Miren, por eso dice la Escritura aquí, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y aquí pudiera ser que algunos están inmaduros todavía. Amén. Y el hecho de que les diga a usted, hermano, usted tiene que forjar ese compromiso con su Creador con seriedad. Aleluya. Eso lo va a incomodar. ¿Usted sabe por qué? Porque usted quiere seguir haciendo las cosas como usted quiere. Amén. Pero es un estado de inmadurez cuando usted no hace las cosas como Dios se las pide. No es que yo se lo pida, es que sabe que tenemos un compromiso con Dios. Amén. La obra de Dios requiere de hombres fieles, de hombres determinados a su servicio. No quiere un part-time nuestro Dios, no quiere un medio tiempo, quiere un tiempo completo. Amén. 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 Les quiero decir que estas son etapas de inmadurez. Amén. Y pudiéramos, si vamos a hablar de algunas que usted de antemano lo van a impactar. Amén. Y lo van a impactar no porque yo lo diga, sino porque la palabra de Dios definitivo a nosotros nos permite pasearnos por ella y mirar algunas etapas de inmadurez. Amén. Amén. Dios puso en nuestros medios la palabra, e incluso a usted cuando vaya alcanzando la madurez va a ir tomando responsabilidades. Usted mismo va a tener la oportunidad de poder enseñarle a otros, pero si usted no es un ejemplo, va a ser un mal maestro. Y estamos hablando que pudiera estar
en una etapa de inmadurez tratando de enseñar algo que usted no vive, que yo no vivo. Amén. Estamos hablando de un problema aquí. Aleluya. ¿Cómo nosotros podemos enseñar siendo tan verdes, en otras palabras? Siendo tan inmaduros. ¿Cómo podemos enseñar nosotros? ¿Cómo pudiéramos hablar de Dios diciendo yo soy un siervo de Dios cuando en realidad tenemos en poco lo que Dios demanda de nosotros? Aleluya. Amén. Amén. Pero esto no nos va a hacer bien a nosotros si no lo recibimos como lo que es palabra de Dios. Amén. No es mi palabra. Amén. Les quiero decir que un hombre, una mujer inmadura, muchas veces con lo que habla, así como un niño también, muchas veces usted va a mirar que un niño no sabe lo que dice, ni tampoco sabe las consecuencias de lo que está hablando. Y así también nosotros como hombres que hemos reconocido a Dios, que es nuestro creador, que hemos recibido a Dios incluso, muchas veces nuestra expresión no es la correcta. Para dar principio, muchas veces nosotros ofendemos a nuestros hijos. Muchas veces ofendemos a nuestra esposa nos ofende a nosotros. Mire, cuando sale la palabra de su boca, ¿cuál es la acción de aquella persona a la que usted se dirige? Regularmente nosotros podemos de alguna manera expresarnos ante las personas que no convivimos mucho de una manera respetuosa o respeto. Pero ¿sabe qué? Donde se nota más este asunto de inmadurez es en el hogar. ¿Sabe por qué? Porque es abuso de confianza. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos cosas que sabemos que los vamos a impactar mal y lo hacemos. Estas son cosas que usted y yo tenemos que poner en nuestra mente, que lo que usted va a hablar o que yo voy a hablar va a forjar un impacto en aquella persona que vive con nosotros. En los medios que nosotros tenemos es para que nosotros mostremos tal como somos. Y si somos inmaduros, esto va a surgir. Y sabe que estamos proyectando una inmadurez a nuestra propia familia. ¿Cierto? Varones, hermanos, jóvenes, niños. El joven tiene que ir aprendiendo ya a respetar a su papá y a su mamá. El levantarle la voz a su papá y a su mamá estas son señales de inmadurez en Dios. Eso quiere decir que no conoce o no ha entendido que su papá merece un respeto, que su mamá merece un respeto. Porque Dios lo demanda así, no porque Dios lo demanda. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Esto es algo demandado por Dios. Honrar a su papá y a su mamá es algo que usted le tiene que presentar a su papá y a su mamá, un respeto grande. Amén. Pero ¿qué pasa con los papás también? Con las mamás también. Si usted no le muestra ese respeto a su hijo también, esto va a ser algo que usted va a saber que al final de los días se va a mostrar ese impacto negativo. Amén. Muchas veces el papá le dice al hijo, qué feo estás, mi hijo. En vez de que usted le diga, eres el hijo más hermoso de mi casa y del mundo. Les quiero decir, estas son cosas que impactan. La mujer al hombre, es el hombre más feo que del mundo y ese es mi esposo. No, déjame decir que usted debe de haber mirado que usted fue el que lo eligió por guapo. ¿Cierto? Usted fue el que lo eligió, no se esperó a que Dios se lo eligiera. Amén. El hombre a la mujer se la pasa diciendo el que está fea. Lo que va a pasar es que va a impactarla negativamente. Esas son muestras de inmadurez. O sea, no tiene la madurez. Cuando usted está predestinado para usted hacer sentir bien a sus familiares, a los que están en sus medios, o sea, tiene que hablar con madurez, que impacte positivamente. ¿Sabe qué? El día que usted no está, que lo extrañen porque los trata bien. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Cuántos todavía alaban al Señor? Este es uno de los puntos principales. Tiene que tener en su mente, en su corazón, su esposa, su esposo no va a estar todo el tiempo como estaba cuando usted lo conoció.
Y aún así, déjenme decir, entre más días pasan y más años tienen que amarla más. Tienen que amarla más. Amén. Le van a salir, ¿saben qué? Adornos en su cara, en su cuerpo, y tienen que amarlos también. Son parte de un proceso. Nosotros no vamos a estar así todo el tiempo. Esto es algo que usted pudiera incluso impactar a sus niños. Muchas veces les dicen, mira qué gordo estás. Y ahí tiene al niño, ¿sabe qué? Yo mismo viví esta etapa. A mi hija Alma, le voy a decir que mis otros hijos le dijeron, ¿sabes qué? Estás bien gorda. Y ella un día, llegando de la tienda, le quitó un sticker algo que compramos del precio de la barra del Coke y se lo puso en la panza. Y le dije, cuando yo llegué a trabajar, le dije, mira, ¿qué traes ahí en el estómago? Dijo, David, traigo Lepage. Había un parche que se llamaba Lepage, que para perder peso. ¿Quién te dijo eso, mija? Pues Armando y Silvia. No, mija, no, ven, quítate eso. Tú estás bien hermosa como estás. Eres mi reina, mi amada, mi consentida. ¿Sabe qué? Mimé a mis hijos lo más que pude. Yo no sé si lo apreciaron o lo aprecian, pero ¿sabe qué? Yo hice lo que a mí no me hicieron. Amén. Y lo aprendí de Dios. Yo no lo sabía, lo aprendí en Dios. Yo no era así. Dios me permitió ser así. Amén. Aprendí de Dios, porque de verdad me mostró, dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. ¿Sabe que este es un amor que de verdad es de impacto? Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Yo y usted, hermanos, tenemos que mirar en la palabra de Dios que aquí hay inmadureces, aún en los siervos, en los discípulos de Jesús. Amén. Y usted y yo tenemos que aprender de todo eso. Les quiero decir que la inmadurez, hermano, no va a permitir que usted dé un buen fruto. La inmadurez no va a permitir que usted dé un buen impacto. Y déjelo, voy a decir que ciertamente si usted toma el punto en términos espirituales, dice que el hacha ya está puesta al árbol que no da un buen fruto. ¿Qué tipo de recompensa nosotros vamos a tener con este tipo de actividades en nuestra mente, en nuestro corazón? Ahora déjelo, voy a decir, muchas veces nosotros, en vez de agradecer lo que se hace en la casa, muchas veces todo lo hace mal. Hace algo nuestros hijos, no sirvió para nada. Esa no es una buena expresión. No decir, amigo, lo hiciste bien, pero lo puedes hacer mejor. Amén. En el nombre de Cristo. Y sabe que usted empieza a impactar positivamente con un ánimo para que su hijo aprenda a servir voluntariamente, que lo haga con un buen deseo. Entonces a sus hijos, pero también a su esposo. Aprecie lo que hace su esposo por usted. Amén. Gloria a Dios. Aprecie lo que hace su esposa por usted. Amén. Les quiero decir, si mi esposa les platica, yo no sé si les ha platicado a las hermanas, pero ¿saben qué? La quiero tratar lo mejor que se pueda, porque ¿saben qué? Le he dicho a ella, y se lo he dicho muchas veces, le digo, ¿sabes qué? Te trato tan bien para que me extrañes, ingrata, si un día me alejo de ti. Así le digo. Aleluya. Es una verdad. ¿Sabes qué? Si te trato mal, ni me vas a extrañar cuando me aleje de ti. Pero así me vas a extrañar. Si yo me alejo, no es el plan ni el propósito. Pero un día que Dios decida, me va a extrañar. Porque la voy a tratar bien. Amén. Ese es el punto. Gloria a Cristo Jesús. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Les quiero decir, todas estas cosas, hermano, me voy rápido porque el tiempo nos lleva. Amén. Pero les quiero decir que todas estas cosas están puestas con un propósito para usted y para mí. Amén. Les quiero invitar a que abran su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 5. Y este es uno de los puntos. Muchas veces nosotros, a través de lo que estamos aprendiendo, les quiero decir que la enseñanza muchas veces, en vez de caernos como un alimento sólido, en vez de caernos como un alimento que nos va a hacer bien, ¿sabe qué? Lo sentimos tan pesado que lo desechamos. Amén. Capítulo 5, verso 11 hacia el frente. Vamos a leer algunos versículos aquí. Y vamos a mirar. Dios nos permite ver la necesidad de crecer. Dicen, esta necesidad de usted es una necesidad. Escuche esto. Y esta necesidad es individualmente
para nosotros como personas, como también para el término de la obra de Dios como grupo, es necesario que nos multipliquemos, hermanos. En el término de nosotros es necesario que nosotros crezcamos personalmente en entendimiento, en responsabilidad, en actitud. Pero en el término, hablando como grupo, como parte del cuerpo de Cristo, es una necesidad que nos multipliquemos. ¿Cómo nos vamos a multiplicar? ¿Con una mala actitud? ¿Usted cree que va a convencer usted a alguien de que le sirve un Dios poderoso, que le sirve un Dios que merece honra y gloria? No, tiene que tener una actitud tal como la dice la palabra, de una actitud de amor, de comprensión, una actitud de madurez para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. Si muestra esa actitud de madurez, de seguro va a impactar a alguien. Cuando hable con usted va a decir, qué bien se siente hablar con este hermano, y me habla puras cosas que me hacen llevar a mi mente a otra dimensión. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pero también, mire, le voy a decir, si usted no opera de esta manera, muchas veces le van hasta sacar la vuelta cuando usted quiere hablar con alguien. Y dice, este hermano, ¿sabes qué? Trae el lazo, el látigo puesto, pero nunca se lo cobija. Siempre se lo quiere cobijar a otro. Le mira todos los defectos a otro, pero los de él nunca se los mira. Que no hizo bien esto, que le faltó esto, y todo el tiempo le está faltando. Pero ¿qué pasa con lo que nosotros hacemos? ¿Le faltará algo? ¿Qué pasa con lo que nosotros pensamos? ¿Estará bien nuestro pensamiento? No. Entonces, ¿qué le voy a decir? Estos son síntomas de inmadurez. Amén. Mire lo que dice la escritura aquí. Lo vamos a ir pausadamente. Es para que usted le tome sabor y lo alcance a mirar de una manera que lo deleite cuando usted lo reciba. Amén. Dice el verso 11, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho Tardos para oír. Dios lo dice, os habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, hay muchos que sí oyen, pero les importa poco poner por obra lo que oyen. Amén. Hay muchos que sí entienden, o habemos muchos, yo también me voy a poner ahí, habemos muchos que sí oímos, que sí entendemos lo que escuchamos de la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Siempre nosotros tratamos de justificarnos. Amén. ¿Con quién nos vamos a justificar? Si Dios todo lo conoce de nosotros. Amén. Él conoce mi manera de pensar, Él conoce mi manera de ser, todo conoce de mí. ¿Con quién me voy a justificar? ¿Con alguien a mi alrededor? Muchas veces nosotros que porque me duele, que porque no estoy bien. ¿Sabe qué? Si usted supiera lo que vivieron los discípulos y lo escudriñan, se va a dar cuenta. Iban todos golpeados. 40 menos 1 les habían dado. No se cree que esos azotes eran cualquier azote. No, les arrancaban pedazos de piel. Y aquí en vez que con un dolor de cabeza ya no queremos ni alabar a Dios. Aleluya. ¿Qué está pasando con nosotros? ¿Será una actitud de madurez esa? Le voy a decir, la mamá que es mamá, con todo y dolor de cabeza, ¿sabe qué? Nunca deja a su niño de atenderlo cuando está baby. Amén. Tenemos mamás que tienen babies chiquitos. ¿No se han sentido enfermitas usted, hermano? ¿Nunca se ha sentido malita? Pero no deja de ser mamá, ¿verdad? Primero está su hijo, ¿verdad? La responsabilidad está primero. ¿Qué es esto? Un síntoma de una mamá madura. Hay mamás también que son inmaduras. Les duele algo y ¿sabe qué? Se olvidan del niño y descansan y a gusto, es que me duele. Y que lloren, y no importa. Pero son síntomas de una mamá inmadura. Pero una mamá que ha considerado solamente la responsabilidad y el trabajo que requiere ser mamá, va a estar al pendiente de su, en todo tiempo y en toda situación. No importa la situación, cómo se encuentra su cuerpo físico. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Si usted es un verdadero siervo, no importa la situación, usted va a estar siempre al pie del cañón para la alabanza de la gloria de Dios. Pero si es un siervo infiel y maduro, por cualquier cosa va a decir, hoy no se pudo. Va a tener que aprender lo que dice Filipenses 4:13. ¿Cómo dice? Y si se lo sabe, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero hay cosas que en la inmadurez mostramos, ya no se pudo. Aleluya. Entonces usted y yo tenemos que aprender todo esto y nosotros ir aprendiendo y alcanzando la madurez. ¿Cómo
¿Cómo se va a alcanzar la madurez? Nosotros siendo responsables en todo tiempo. Aleluya. En todo tiempo. La obra de Dios requiere de hombres fieles, de mujeres fieles, de hombres comprometidos con la obra de Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. La enseñanza que nos da el Señor Jesús no se puede comparar con ninguna, hermanos. ¿Sabe qué? Sus discípulos los tuvo que corregir seriamente y duramente. Había distensiones y disensiones entre los mismos siervos en el proceso del aprendizaje. En otras palabras, todavía no alcanzaban la madurez, pero cuando alcanzaron la madurez, nunca se separaron de la obra a la que ellos fueron encomendados. ¿Qué estamos hablando? ¿En qué etapa estamos nosotros? Puede ser que tengamos todavía el color verde del zacatito, que cualquier soplido nos marea y nos dobla y nos tumba. Aleluya. Déselo al Señor, agradece. El versículo 12 dice, mire, o sea que nosotros, mire, el niño cuando tiene meses entra en una etapa, ¿sabe qué? Que ya cuando tiene 8 o 9 meses, mire la reacción del niño. Él quiere portarse como un niño maduro, sin ser maduro. Sobre todo cuando ya empieza a caminar. Mire lo que pasa cuando ya empieza a caminar. ¿Sabe lo que pasa? Le quita la mano a usted. Él no quiere que lo agarre de la mano. Él quiere caminar por sí mismo. Él quiere tomar su responsabilidad de dar los pasos solo. Miren, en la etapa espiritual nosotros muchas veces este evento que yo les acabo de decir lo hacemos, pero sin darnos cuenta es en una etapa de inmadurez, que nosotros queremos irnos por donde nosotros queremos sin importarnos la opinión de Dios. Amén. Pero qué hermoso es que si de verdad se porta como un hombre maduro, una mujer madura, que usted tenga siempre en mente que lo que Dios le demanda es una prioridad. Es algo demandado porque es algo para que usted crezca y alcance la madurez. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. La enseñanza de nuestro Dios tiene un grande propósito, hermanos. Y es que usted y yo seamos capacitados para que nos portemos maduramente. Amén. Dice el verso 12, dice ahí, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. En otras palabras, un mensaje muy fuerte, no lo pueden resistir. Porque, ¿saben qué es lo que piensa la persona inmadura? Todo lo dijo por mí. Me lo hizo todo para mí. Y lo está diciendo por mí. Parece como que nosotros estuviéramos pensando y metiéndonos en su vida de usted. Pero sin darse cuenta usted, Dios quiere tratar con usted y conmigo también. Amén. Dios quiere tratar con nosotros. Por eso decía ahí el libro de Corintios, hablamos con los que han alcanzado madurez. Amén. ¿Saben por qué? Porque los que han alcanzado madurez, siempre que pasa algo, siempre opera como dice la palabra de Dios ahí en el libro de Romanos capítulo 8, verso 28. ¿Cómo dice? Y todo obra para bien, para aquel que es llamado conforme a su propósito. Cuando ha alcanzado la madurez, dice, esto que me está pasando va a operar para bien. No sé por qué y cómo, pero yo sé que va a operar para bien. Porque está en el plan y en el propósito de Dios. Aleluya, amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Todo esto que usted está mirando aquí en la palabra de Dios, usted puede mirar que definitivo hay capacidad en el hombre para que pueda alcanzar. Amén. Miren, muchas cosas de las que usted ha aprendido a hacer en sus trabajos, cuando empezó a hacer el trabajo que usted hace, donde usted trabaja, de seguro empezó sin saber nada. Pero aquí va otra. Y aprendió y usted se profesionalizó para alcanzar a ser, incluso usted anhelaba
incluso mirando lo que hacía otra persona, lo anhelaba hacer. Y muchas veces su esfuerzo le permitió hacerlo y hacerlo hasta mejor. Esto quiere decir que usted, si mira cómo dice la palabra de Dios y usted mira a un siervo fiel, usted puede alcanzar eso y puede hacer que Dios le dé hasta más de lo que usted está mirando ahí. Gloria a Dios. Amén. Para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Pero miren, para eso necesita dejar de participar de lo fácil, de lo sencillo. Es necesario que se meta un poquito más allá. Si quiere aprender lo que otra persona a usted le atrae que está haciendo bien, usted tiene que entrar un poquito más en interés, en intención, de una manera que usted se interese en acción, en participar, en otras palabras, en ser responsable. ¿Sabe qué? Porque, le voy a decir, aquí ha pasado muchas cosas en términos del ser humano. Muchos de los seres humanos han estudiado carreras. Y en sus carreras se han recibido sus doctorados, que han recibido sus diplomas e incluso sus profesiones que ellos de una manera alcanzaron a través de un esfuerzo en estudio. ¿Saben qué? Los títulos los tienen en su casa. Pasan 20, 30 años, 15, 10 y saben que cuando ya después de alguna manera los invitan o los incitan a que ellos ejerzan lo que ellos estudiaron, ¿saben qué pasa? Ya se les olvidó. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que usted puede aprender bien de las cosas de Dios, pero si usted no lo pone por obra, no lo practica, ¿sabe qué? Definitivo, usted cuando lo quiera practicar va a estar, le voy a decir que como lo dicen así, enmojecido. No va a poder tener ese movimiento ni tampoco va a poder ejercer lo que verdaderamente usted aprendió de la palabra. Esto es lo que está pasando en algunos aquí. Les quiero decir que de verdad Dios nos ha enseñado muchas cosas. Les digo nos ha enseñado, pues ¿saben por qué? Porque hemos aprendido muchas cosas. Aquí no hay, muchas de las personas que están aquí no ignoran muchas cosas saben. Pero de todas las cosas que saben, ¿qué es lo que han practicado? ¿Qué es lo que están poniendo por obra? No se han esforzado a alcanzar la madurez completamente. Nunca se han de ellos determinado a decir, voy a dejar el estado de leche y voy a entrar al estado de yo portarme maduramente. Amén. Aleluya. Hay una pausa que vive en la voz. Y es por eso que muchos están en una etapa de niñez y no quieren dejar la lechita. No quieren dejar de hacer lo que les parece y les hace fácil hacer. ¿Qué estoy hablando? Muchos, cuando quieren. No se sienten con compromiso con la obra de Dios. Dios tiene una obra aquí, que nosotros somos los que representamos la obra que Dios tiene aquí. Pero ¿sabe que muchos no hemos alcanzado esa madurez de mirar que Dios requiere de que un compromiso? De una etapa donde usted diga, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Vale la pena. Yo no sé los que hayan participado en deportes, pero yo desde mi niñez estuve participando en soccer. Y ¿sabe qué? A nosotros desde chiquitos nos enseñaban la práctica. El uniforme. ¿Sabe qué? No nos daban a escoger uniforme. Pues este uniforme te lo pones y este es el que vas a usar para jugar. Mire, en el estado se puede decir que nosotros vivimos, no me refiero al lugar, me refiero al estado de nosotros como niños. No nos daban la oportunidad de nosotros elegir el uniforme, no. Los que dirigían el asunto lo asignaban. Y le voy a decir, y nosotros en nuestro estado de niñez éramos fanáticos de otros equipos. Y imagínense lo que le iban a, le voy a hablar de este término literal. Muchos iban al Cruz Azul y le ponían el uniforme de las Chivas. Y sabe que desde ahí empezaba no me acorde. Pero sabe que querían participar, tenían que ponerse el uniforme del Cruz o de las Chivas. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Nosotros muchas veces es que yo no quiero participar en esto por esto y por... Nos ponemos nuestros moños. Es para Dios. Dios merece eso y más. Aleluya. Mire lo que dice el verso 13.
aquel que todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aleluya. ¿Por qué? Porque es niño. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Todo aquel. Amén. O sea que yo también voy incluido ahí. Amén. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Aleluya. En otras palabras, la palabra de justicia sigue siendo una palabra de justicia, pero nosotros nunca nos hemos sometido a la justicia de Dios. Amén. 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 Es algo muy, muy especial. Les quiero decir, la madurez ciertamente, el tiempo siempre se nos va adelante, pero les quiero decir, la madurez siempre va a ser algo que no va a ser fácil alcanzar, porque se requiere de esfuerzo, se requiere de responsabilidad, se requiere de que usted haga un compromiso con su Criador. Amén. Le voy a decir que dice la palabra de Dios que al que tiene mucho, si él es responsable, se le dará más. Amén. Pero el que tiene poco dice, si es irresponsable, lo poco que tiene, se le va a quitar. Amén. En otras palabras, usted puede saber mucho, pero por mucho que sepa, sabe que se le está quitando todo. Porque el simple hecho de que usted no sea responsable y maduro en el propósito y el proyecto que Dios tiene en su vida, lo está perdiendo todo. Todo. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. ¿Cuántos están conmigo todavía? Amén. Ahora miren lo que dice el verso 14. Verso 14 del capítulo 5 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. En otras palabras, los que han alcanzado madurez, podemos ver que en su madurez nos muestran su responsabilidad. Y es una responsabilidad que no es para nosotros. Esa responsabilidad, ¿sabe qué? Usted debe ser responsable en todo tiempo y en todo lugar. ¿Sabe por qué? Porque Aleluya. delante de Dios dice que no hay nada oculto. Amén. Amén. Él escudriña las mentes y los corazones. Amén. Gloria a Dios. Él sabe todas las cosas. Aleluya. O sea que no, dice, no os engañéis, Dios no puede. Todo lo sabe de usted. Amén. Si usted usa hipocresía, Él lo sabe. El vestuario no es el que hace que sea un cristiano verdadero. No. ¿Sabe qué? El cristiano tiene que ser un complemento de lo que está dentro. Tiene que complementarse con lo que está afuera. Gloria a Dios. Es importante el vestuario, pero ¿sabe qué? No es suficiente. Tiene que surgir lo que está dentro, que concuerde con lo de afuera. Amén. Amén. Miren lo que dice el verso 14. Pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué sería para nosotros poder alcanzar con madurez, discernir lo bueno y lo malo? ¿Qué sería para nosotros? Sabemos que para nosotros, si somos responsables, saben que nosotros muchas veces queremos nosotros justificarnos con algunas cosas. Pero miren, les quiero decir, este estado de inmadurez lleva al hombre a mirar con sus ojos literales, carnales. Nosotros podemos mirar cosas que vivieron en la etapa de los discípulos. Ellos vivieron cosas que definitivo fueron de impacto en su inmadurez también, y era para que quedara una enseñanza para usted y para mí en este tiempo. Amén. Vaya al libro de Lucas capítulo 9. Gloria a Dios. Este tipo de inmadurez no sé si está aquí, pero de alguna manera se ha manifestado aún entre nosotros. Capítulo 9, verso 46 hasta el 48 vamos a leer. Podemos leer hasta el 50. Amén. Y me voy así para cortar el asunto porque el tiempo es rápido. El tiempo nos lleva y tendremos que hacerlo rápido. Pero miren, los discípulos estaban siendo enseñados por Jesús. ¿Saben por qué no estamos siendo enseñados aquí en este lugar? No voy a creer que yo soy el maestro, no. Yo solamente soy voceador de la palabra de Dios. Aunque tengo también esa oportunidad de yo enseñar, entonces entraría en ese término. Pero yo le voy a decir que aquí tenemos el maestro de maestros. Amén. Es el que enseña y nos quiere enseñar. Dice, capítulo 9, verso 46.
No sé si algunos tengamos este tipo de actividad aquí entre nosotros. ¿Quién es el mayor? ¿Ya lo tienen? Amén. Mire, dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Este término era una muestra de inmadurez todavía. Ellos querían, de alguna manera, entre ellos ponerse en un lugar muy elevado. Ellos no se esperaron a que Dios los pusiera en el lugar, sino que ellos entre ellos tenían una discusión. ¿Quién va a ser el mayor entre nosotros aquí? El líder. ¿Quién va a ser el más grandote? Y aquí muchas veces nosotros nos fijamos, de alguna manera han pasado estas cosas tal vez por la mente de algunos. ¿Por qué este sí y este no? ¿Por qué que sí y este no? Sí, hey, yo aquí tengo señoría. Podemos pensar eso, ¿verdad? No es por señoría, hermanos, es porque Dios nos permite que nosotros alcancemos la madurez. Pero ¿cómo pues podemos nosotros confiar en alguien maduro? Si no ha podido ni siquiera lograr mantenerse siendo fiel a los servicios que tenemos aquí. Escuchemos todo esto, porque eso es algo que requiere de todo esto. Amén. Miren, lo importante es tener un corazón que sea conforme a la voluntad de Dios, para que esto pueda de alguna manera ir alcanzando lo que Dios requiere, la madurez. Miren, verso 47. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí. Amén. Y les dijo: cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Dice, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el más grande. Amén. ¿Qué enseñanza tan grande les dio? Y ellos que querían, ¿cuál de los que estamos aquí es el más grande? En otras palabras, ninguno de ustedes es más grande que nadie. Ni uno es más grande que el otro. Pero ¿sabes qué? Si alguien recibe al que me envió, un día va a ser grande. Amén. Un día va a alcanzar la madurez. ¿Sabe qué? Y lo alcanzaron. Porque podemos mirar, me voy rápido así, solamente se lo voy a parafrasear. Pasaron. ¿Sabe qué les digo? Después surgió otro punto. Ahí en el libro de Mateo, yo les puedo decir, vamos a abrirlo ahí tantito. 20. Ciertamente, yo se lo voy a parafrasear, ustedes mírenlo ahí. Miren, otro estado de inmadurez. Muchas veces nosotros como papás queremos lo mejor para nuestros hijos. Pero les quiero decir, el estado de inmadurez de esta mamá es que ella buscaba un lugar para sus hijos. Muchas veces nosotros buscamos un lugar para nosotros y para nuestros hijos también. Amén. Dice que le voy a decir, muchas veces porque no les dan el lugar a sus hijos, ¿sabes qué pasa aquí? Tienen su mente y su perdón, dice, bueno, ¿sabes qué? Pues aquí no nos hacen caso. ¿Saben qué? Estos son síntomas de inmadurez. Amén. Nos vamos a otro lugar. Y les quiero decir que lo primero que Dios demanda es que seamos nosotros responsables. Amén. Para poder nosotros ser útiles en la obra, maduramente. Pero ¿cómo vamos a poder nosotros sobrepasar esto? Si aún, miren, los hijos son inmaduros también. Si los papás no son maduros, ¿cómo van a estar los hijos? ¿En qué condición van a estar los hijos? Amén. Lo que dice ahí el verso, bueno, el verso 20, si ustedes lo tienen, verso 20. Amén. Me ayuda a leerlo, hermano, porque yo no lo tengo. Hermano, Rey. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le preguntó, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos mis hijos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabes lo que pides. Y tiene otra pregunta, dice, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Gloria a Cristo. Ahí para también. Hasta ahí se oye muy bien. Ellos dijeron, podemos. ¿Sabe qué? Esto era una expresión de anhelo de alcanzar ese lugar.
Podemos. En otras palabras, ¿sabe qué? Después nos mostraron que sí pudieron. ¿Sabe por qué? Porque se sometieron a la palabra, crecieron en la palabra y se hicieron responsables en la palabra. Sí pudieron, pero tuvieron que pasar por la etapa donde ellos tuvieron que mostrar que de verdad les interesaba ese lugar. Amén. ¿Cuántos de nosotros pensamos así? Nosotros queremos llegar allá a la gloria de Dios. Muchos dicen aquí, ¿sabe qué? Ahí ha oído hasta pasar. No, pues que van al cielo. No, ¿sabe qué? Yo no voy al cielo, yo quiero ir con Cristo. Amén. Quiero estar y reinar en su gloria, porque eso es una promesa que Él me hizo. Amén. Él va a decir que todo esto usted y yo tenemos que mirarlo. Miren, el punto es este, que ellos responden, sí podemos, vamos a participar. ¿Y sabe qué? De verdad. Les quiero decir, hace un momento yo les dije que muchas veces un dolor de cabeza nos separa. A ellos no les dolía solamente la cabeza, hermanos. Les dolía todo su cuerpo porque los azotaron. ¿Cuántos de ustedes han sido azotados? ¿Cuántos de nosotros hemos sido azotados por el amor a Cristo? Nadie. ¿Sabe que muchas veces la palabra que sale de aquí la siente como un azote que, ay, me golpeó tan recio que casi me ando cayendo? Nos sentimos como que ya no estamos desmayando del golpe tan fuerte de la palabra. ¿Me oíste lo que dijo? Y lo dijo por mí, me pegó en la pura oreja y me dio en el corazón. Les quiero decir que Dios quiere que usted de verdad busque el crecimiento. Amén. Dios quiere que usted y yo nos comprometemos con la obra que Él tiene de nosotros. Amén. Sigamos un poquito más aquí. Verso 22. Entonces Jesús respondió, dijo, no sabéis lo que pedís. Pedís de beber del vaso que, pues dice, podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados en el bautismo con que yo soy bautizado. Ellos le dijeron, sí podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis. Y aquí le está profetizando. Y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Dios, Amén. en su madurez, le tiene preparado un lugar especial para trabajar en su obra. Pero tiene que alcanzarlo en su madurez. Amén, aleluya. Amén. Miren, vamos a parar aquí. Yo creo que vamos a continuar después. Pero les quiero decir esto. Si ustedes miran el libro de los Salmos, el capítulo 1, verso 1. Todo el capítulo 1. Pero dice, bienaventurado. Miren cómo empieza. ¿Saben por qué dice bienaventurado? Porque cuando usted alcanza la madurez, usted evita sentarse a hacer cosas que no convienen. Y usted incluso va a evitar siempre la contaminación para su cuerpo, que es parte de lo que le encargó allá el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23. Dice que cuidemos de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Amén. Y miren lo que dice el Salmo 1. ¿Cuántos se lo saben? Bienaventurado el varón, dice que no anduvo, amén, en camino de malos. ¿Esto qué significa? Que a través de su madurez evitaron caminar por el camino de maldad. A través de su madurez evitaron ellos ofender a su Criador. Dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Pero miren lo otro hermoso, que hermoso dice, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Este punto nos lleva a una madurez que nos pone en siempre en contacto con nuestro Dios, en conexión con el Creador. Y miren los resultados, los frutos de esta madurez. Será como el árbol plantado junto a corrientes de aguas. Amén. Que da su fruto a su tiempo, dice, y su hoja no cae. Pero la otra parte dice, y todo lo que hace prosperará. Amén. Esta es la parte definitiva ya de alcanzar la madurez. Yo no fui hasta el punto. Amén. Pero yo creo que vamos a poder mirar después. Todas estas áreas son de vital importancia para nuestras vidas y para nuestra enseñanza. Amén. ¿De qué lo voy a decir? Faltan algunas cosas que aprendamos, sobre todo de la manifestación de la madurez.
Empezamos diciendo que no se les puede hablar mucho, o no se nos puede hablar como a gente madura. Porque chillamos. Ajá. Sentimos muy fuerte el asunto. Pero es necesario. Es una necesidad. Amén. Dios quiere tratar con su pueblo. Y le voy a decir, usted mírese, nadie lo va a calificar. Usted califíquese a sí mismo. Está la ley y usted medita en la ley, medita en la palabra de Dios. La ley está en su mente, en su corazón. No es que estemos viendo la ley. La palabra de Dios es ley. Es un mandamiento. Amén. ¿De verdad está esa palabra en su mente, en su corazón? ¿De verdad está ese anhelo de usted agradarle a Dios en todo lo que hace? Cada paso que usted da, de verdad lo hace con entendimiento para usted agradarle a su Creador. Cada decisión que usted toma, la toma con entendimiento para usted estar siempre en el lugar que corresponde como persona madura. Si no está así la situación, es necesario que usted se ponga a pensar que es una necesidad en su vida, es una necesidad en mi vida. Amén. Amén. Y voy a decir, para dar principio, muchas veces nosotros no nos queremos enfrentar ni mucho menos presentar delante de la presencia de Dios, porque hay inmadurez en nosotros. Sí, amén. No sé cuál sea el pensamiento de muchos, pero les cuesta trabajo rendirse a los pies de Cristo, o nos cuesta trabajo. Amén, aleluya. Cuando esto es algo que a nosotros dice que el que se humilla, ¿qué dice la palabra de Dios? No lo hemos entendido todavía. A muchos nos cuesta trabajo humillarnos. Y le voy a decir, pero dice la palabra de Dios que si usted nos humilla, un día lo va a humillar el Señor. Amén, aleluya. Pero es mejor que usted ahorita y yo nos humillemos ante sus pies y le digamos, Señor, aquí estoy. Usa mi vida. Amén. Transfórmame. Yo quiero ser una nueva persona cada día. Ir alcanzando la madurez. Amén. 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 Gloria a Cristo Jesús. Los invitamos a que usted piense lo que ha recibido. No es algo que yo lo inventé. Es algo que Dios tiene para usted y para mí. Amén. Amén. Vamos a pedirle al Señor que nos permita este día llegar ante su presencia y nosotros recibir de su Espíritu Santo esas caricias. Y le voy a decir, si usted lo alcanza y lo logra,